Bueno, pues nada, buenos días a todos. Antonio nos ha pedido que demos una valoración de cómo trataríamos esta aneurisma de cerebral media derecha. Como veis aquí es una aneurisma de cerebral media derecha en un segmento M1 corto, tiene un segmento M1 relativamente corto, lo cual siempre es una ventaja para nosotros. También el sifón carotidio no es especialmente pronunciado, que también sería una ventaja para cualquier tratamiento endovascular que se haga. Lo peor siempre para navegar y para maniobrar y para hacer maniobras es cuando hay un sifón muy pronunciado, una doble S en el sifón. En este caso no es muy importante. Y lo que sería ya de cara al detalle de lo que es la bifurcación de la media, pues vemos que a pesar de que parece un cuello relativamente estrecho para poder dejar algún coil, si queremos conseguir un tratamiento definitivo con garantías de curación, pues habría que hacer un tratamiento un poco más intenso, que era lo que sería más allá de dejar coils. Por ejemplo, en agudo yo este paciente lo trataría con un framing coil, limitándonos a lo que sería el cuerpo del aneurisma y la cúpula, evitando en ese momento lo que es el cuello, lo que sería la parte de lo que llamamos las orejas de perro, que serían los recesos asociados a las dos ramas, tanto al tronco superior como al inferior. Y si se fijan aquí, estos serían los recesos asociados a las dos ramas, lo que se suele llamar orejas de perro. En agudo este caso lo trataría con un coil, un framing coil únicamente al cuerpo del aneurisma y rellenaría no de forma muy agresiva el cuello, simplemente un framing en el cuerpo del aneurisma y relleno con coils. Y en un segundo tiempo lo trataría de una forma más estable, como trataríamos si fuera un aneurisma incidental, que es lo que quería comentar a partir de este momento. Este tratamiento es un aneurisma de bifurcación de cuello ancho, aunque la relación cuello-cúpula pueda ser favorable. Se considera un cuello ancho porque tiene más de 4 milímetros y, como se observan las proyecciones axiales, el cuello se extiende a las dos ramas de los dos troncos, tanto superior como inferior de la media. Para tratar este caso, el tratamiento convencional nuestro sería, en primer lugar, navegar un balón a una de las ramas, al tronco superior o al tronco inferior, y en segundo lugar otro balón al otro de los troncos. Probablemente para navegar los balones en este caso tengamos que hacer un intercambio con un microcatéter preformado, en primer lugar con una forma de Simmons, hacer un intercambio a los dos. No creo que en este caso sirviera el shipping, porque la angulación de las dos curvas es muy pronunciada, y a pesar de que rectifiquemos la anatomía al pasar un microcatéter, no creo que sea lo suficiente como para hacer un shipping, sino que probablemente tuviéramos que hacer un intercambio en las dos ramas. Una vez hecho el intercambio, con los dos balones posicionados, uno en cada una de las ramas, inflaríamos el balón para tener un control estricto de todo lo que sería el cuello del aneurisma, y comenzaríamos con un framing coil probablemente uno de los... A nosotros nos gustan mucho los framing coil estables, que son más rígidos, pero probablemente en este caso elegiríamos yo creo que el aneurisma estará en torno a 7-8 milímetros, un XL de Striker, que tienen el diámetro de la espira un poquito más grande y nos da muy buen resultado en cuanto a la estabilidad del primer coil. Intentaríamos que algunas de las primeras espiras lleguen lo máximo posible al entorno del cuello para tener ya una estabilidad, un armazón estable en el entorno del cuello, y posteriormente con los balones inflados pues empaquetaríamos el cuello lo máximo posible. Con un solo inflado de balón normalmente metemos todo el número de coils que sean necesarios para mejorar la estabilidad del conglomerado y para evitar cambios en el posicionamiento del microcatéter que puede acarrear el cambio, el desinflado y el inflado del balones. En estos casos, a pesar de que parece que el coiling pudiera ser sencillo, consideramos que en ocasiones se puedan empaquetar. Imaginaros que empezamos con el microcatéter posicionado cerca del tronco superior. En este caso podríamos empaquetar con el microcatéter en esta zona muy bien lo que serían los recesos asociados a la rama del tronco superior. Sin embargo, probablemente nos quede un resto de cuello en la parte asociada al tronco inferior. Lo que solemos hacer en estos casos es retirar el microcatéter, preformarlo de otra manera que podamos de alguna manera empaquetar más los recesos asociados al tronco inferior. En este caso
es muy probable que durante el finishing del coiling con los balones tengamos que cambiar el microcatéter de posición. Probablemente empezaríamos aquí empaquetando más y en algún momento habría que cambiar, como vuelvo a repetir, el microcatéter a esta otra parte del aneurisma para empaquetarlo. Una vez que el aneurisma está empaquetado ya con coils pequeños y blandos en lo que sería el cuello, o sea, nosotros empezamos con un framing coil, empezaremos con un framing coil que coja en la medida de lo posible la mayor parte del cuello y luego ya rellenar con los coils de medidas de diámetros menores en función de cómo vaya yendo el empaquetado, que eso ya todo el mundo más o menos eso lo sabemos, y el cuello lo empaquetamos con aneurismas de 1,5 milímetros, con coils de 1,5 de diámetro por 4 o por 3, que sean blandos y suficientemente largos para que no se hernien posteriormente las espiras. Eso nos permite un empaquetado importante del cuello. Una vez que tenemos el cuello del aneurisma máximamente empaquetado, procederíamos a lo que es la liberación de un stent, braided stent, un stent trenzado a lo largo del cuello, para obtener un buen resultado en este tipo de anatomías, una anatomía en la que la bifurcación prácticamente es simétrica, el cuello se extiende de forma simétrica a las dos ramas de la bifurcación. Lo que solemos hacer es una técnica que se denomina media T extendida, que sería, por ejemplo, desde el tronco superior o desde el inferior, desde el tronco que haya quedado alguna duda de que alguno de los coils puedan comprometerlo. Imaginaros que es el tronco superior, nos ha quedado un coil aquí que no está claro si está parcialmente comprometiendo la luz, pues decidimos colocarlo indiferentemente de las dos ramas, pero en la que tengamos alguna duda que hay un coil improntando sobre su origen. En este caso, imagínense que lo ponemos en el tronco superior, calculamos con el 3D que hemos hecho previamente dónde comenzar a liberarlo. Sabemos que los stents de tipo Baby Leo son muy... si la medida de la arteria se mide previamente, es bastante superponible el resultado una vez que lo comenzamos a liberar con el resultado que podemos anticipar en el 3D. Si, por ejemplo, soltamos un 2×18 desde aquí, el 2×18 creo que sería la elección porque nos va a permitir, aunque la arteria llega hasta casi 3, nos permite una buena posición y nos permite jugar más con las tensiones para liberarlo donde queremos. Si en el 3D nos ha quedado que desde aquí el 2×18 llega hasta aquí, pues va a ser bastante superponible una vez que lo liberemos. Entonces empezaríamos a liberarlo. Una vez que llegamos al cuello, como el aneurisma está empaquetado, el stent no se va a herniar hacia el aneurisma, es una de las ventajas de haber hecho previamente el empaquetado. Y al acercarnos al cuello, lo que puede ocurrir muchas veces es que el stent en la parte proximal va a quedar plegada en el M1. Eso no es un problema, porque ya tenemos otro microcatéter balón pasado al tronco inferior. Antes de liberar el stent retiramos lo que es el balón, dejamos la guía y si el stent queda plegado en M1, que suele ser lo normal, empujamos la parte más proximal directamente con el microcatéter del balón y lo que suele ocurrir con una pequeña maniobra es que finalmente el stent se abre a lo que sería el resto del cuello. En el caso en el que esta maniobra no nos quede como sería lo ideal que cogiera hasta el origen del tronco inferior, se nos queda, imagínense, a la mitad de la bifurcación, es probable que haya que hacer un nuevo tratamiento en un segundo tiempo. Evitamos poner dos stents en el mismo tiempo, es decir, hacer una T directamente en el mismo procedimiento, porque nuestra experiencia, la de otros grupos, el índice de complicaciones tromboembólicas es superior. No cuesta nada dividirlo en dos sesiones. Si vemos que el primer stent ha quedado cogiendo la mitad del cuello y hay que también tratar el resto del cuello, que eso se vería en un control a 3-6 meses, siempre es mejor poner el segundo stent en un segundo tiempo, que ya sí que sería, en vez de en media T, que ya estaría el de media T puesto aquí, poner un segundo stent de M2 a M1 con el objetivo ya de completar el tratamiento en un segundo tiempo en caso de que haya un resto precoz. En el caso en el que no se observe un resto precoz, con un solo stent en muchas ocasiones es suficiente, pero es mejor dividir, si se van a poner los stent, consideramos que es más seguro hacerlo en dos procedimientos que en uno, por el número de complicaciones trombólicas asociadas. Y nada, únicamente resaltar que este es un aneurisma que desde el punto de vista quirúrgico puede resultar relativamente sencillo para especialistas
que tengan experiencia en cirugía de aneurismas y que cualquier técnica endovascular tiene que competir con la cirugía de un aneurisma de cerebral media. En este caso es verdad que al ser el segmento M1 corto, hay muchos cirujanos que no les gusta tanto porque ya no pueden hacer el acceso silviano, que para ellos les facilita mucho el trabajo y tendrían que ir al acceso tradicional, empezando probablemente disecando la carótida terminal y luego el M1. Pero bueno, en principio es un aneurisma que para cirugía puede ser relativamente sencillo y para endovascular, pues es un aneurisma que, como he explicado previamente, requiere una curva de aprendizaje superior. Cuando la gente dice que el endovascular es más sencillo, yo no estoy de acuerdo. Estos aneurismas de bifurcación de la media, tratarlos desde el punto de vista endovascular requieren un entrenamiento importante, requieren hacer intercambios, requieren el uso de 2 balones, requieren un buen empaquetado, un control estricto de todos los parámetros perioperatorios. En este caso es importante recalcar que el paciente debe estar con doble antiagregación previa, aunque ya será solo para el doble remodeling. Aunque solo hagamos doble remodeling, hay que doble antiagregarlo porque el efecto sobre las complicaciones tromboembólicas se dispara cuando hacemos un doble remodeling. Y aparte de la doble antiagregación, es importante mantener la tensión alta durante todo el procedimiento, porque al inflar los balones vamos a hacer un clipaje transitorio de M1 y es importante subir la tensión para que aumenten las colaterales. Con estas 2 salvedades y la experiencia pues, de un equipo que tenga garantías en endovascular, yo creo que este aneurisma hoy en día se puede tratar desde el punto de vista endovascular, teniendo en cuenta que es un tratamiento que requiere una complejidad y un entrenamiento que no en todos los sitios es posible. Y nada, y eso es todo. Comentarles que con la combinación del remodeling y los stent trenzados estamos obteniendo unos resultados muy buenos desde el punto de vista de curación a distancia. Estamos por encima de un 90% en los controles que estamos haciendo a los aneurismas y la morbilidad no se incrementa así como en el pasado por hasta que cogimos experiencia con la doble antiagregación y el manejo perioperatorio. Teníamos más complicaciones cuando asociábamos en un stent, pero hoy en día apenas es un 0,5% más de complicaciones asociadas a lo que es el stenting. Creo que es una muy buena alternativa y para terminar, pues yo creo que a lo mejor otra forma de acceder a lo que sería el tratamiento ideal es ofrecer al paciente las 2 alternativas que el paciente puede elegir. Se le ofrece una cirugía que tiene muy buenos resultados y un endovascular con muy buenos resultados, también puede ser la preferencia del paciente por una u otra alternativa. Y nada, pues agradecer a Antonio por la participación en esta tertulia, que es interesante. Y bueno, y cualquier duda o pregunta no la podemos responder porque es un formato que en este caso no lo permite, pero bueno, ya sabéis que nos vamos a ver en cualquier sitio y cualquier duda que tengáis en cualquier momento la podemos resolver. Yo te hago alguna pregunta más que nada porque estos aneurismas se los hemos pasado a todos los alumnos y nos han dado como sus opiniones y se repetía un poquito los dispositivos intrasaculares. ¿Cuál es tu experiencia o cómo crees que se puede solucionar y si se podría solucionar con un dispositivo intrasacular? Yo tengo ciertas reservas a los dispositivos intrasaculares modernos, porque para mí el COIL también es un dispositivo intrasacular, un dispositivo intrasacular que tiene una evidencia bien clara en la literatura y en la experiencia de todos los centros. Los dispositivos intrasaculares, creo que la principal ventaja que aportan es la sencillez. Teóricamente es más sencillo liberar un dispositivo intrasacular, pero finalmente no creo que desde el punto de vista a largo plazo vayan a mejorarnos mucho la vida. Es decir, sabemos que la enfermedad aquí está localizada en la pared de la arteria. Si nosotros no tratamos finalmente con algún tipo de fórmula lo que es la pared de la arteria, probablemente los resultados a distancia no vayan a mejorar los de los COILs. Puede ser que el resultado inmediato sea bueno, sea sorprendente, con un solo gesto en 15 minutos cerrar aneurisma, que todos hemos visto imágenes del Contour, del web, pero luego los resultados que vemos en el web a distancia pues son incluso peores que con el COIL convencional. Yo creo que estos dispositivos pueden tener algo de futuro respecto a lo que es la tecnología, la red de nitinol o de otra aleación de metal que se adapte al cuello, creo que puede tener cierto futuro. A día de hoy, el material más confortable que yo creo que tenemos son los COILs, porque lo podemos manejar, lo podemos maniobrar. Sería ideal que hubiera un solo tratamiento, un solo producto que liberara el aneurisma, curara el aneurisma, como también sería ideal que existiera un fármaco que hiciera desaparecer los aneurismas, pero creo que todavía estamos lejos de eso, porque realmente
el problema de los aneurismas no solo es el saco, sino es la propia pared. Y si no tratamos la pared, yo creo que vamos a tener los mismos resultados. Por eso me llama la atención que los dispositivos intrasaculares nadie se plantee directamente poner un dispositivo intrasacular y luego un stent sobre el mismo cuello, que sería para mí un tratamiento probablemente más duradero a largo plazo que el propio dispositivo. O sea, yo no sé qué argumento hay para decir que un web o un contour o cualquier otro va a dejar de rellenar el aneurisma porque realmente solo estamos haciendo un tratamiento dentro del aneurisma. Yo creo que va a haber que asociar, ojalá no fuera así, pero va a haber que asociar algo en el cuello del aneurisma, en la propia arteria. Ok, y hablando de esa reconstrucción arterial y del tratar la pared, ¿qué piensas sobre los flow diverter en bifurcación, en este caso, por ejemplo? Bueno, pues los flow diverter en bifurcaciones también es otra de las innovaciones que se han intentado adaptar a la práctica, pero yo creo que es volver a intentar adaptar un dispositivo a una localización de una manera un poco forzada. Sabemos que desde el punto de vista clínico puede haber problemas con las perforantes, en primer lugar, ¿no? Con M1 y M2, tanto en M1 como en el segmento proximal de M2 hay perforantes. Eso para mí es un problema con los flow diverter. Y luego no sabemos realmente cómo va a funcionar, o sea, no tenemos una bola de cristal para saber en qué casos va a funcionar y en qué casos no. Hemos visto en algunas series y en algunos trabajos compromiso de la rama que no se implica en el flow diverter, es decir, a distancia se cierra la rama sobre la que no está implantado el flow diverter, y lo que a mí me parece un poco más criticable de todo esto es que qué aneurismas realmente se van a trombosar con esta técnica. No lo sabemos. Entonces, una vez que ponemos un flow diverter en una bifurcación, lo que sí que sabemos es que no vamos a poder volver a acceder al aneurisma, con lo cual para mí es una técnica que no tiene ningún tipo de indicación en este caso, cuando hay otras que pueden solventar el problema. Perfecto. Me queda una pregunta porque como ha hablado del micro Simon, la curva micro Simon del micro, si nos podía explicar un poquito cómo es esa curva y cómo caracterizaría esa rama, yo creo que sería espectacular. Sí, lo que nosotros solemos hacer es preformar el microcatéter, el Echelon 10 o el SL10, que solemos usar como si fuera un pigtail, una curva pigtail muy, muy fina, con calor. Y en general es una buena pregunta, Antonio, porque técnicamente tiene sus truquitos. Una vez que está preformada la curva, que aparece más que como un Simmons, como si fuera un pigtail, la tendencia es utilizar una guía de 0.12 o 0.14, la 12.14 la Trastex o la 14 la que use cualquiera. El problema de las guías de 14 o de 12.14 es que le dan mucho soporte y te pueden hacer perder la ventaja de la curva. Si nosotros enganchamos el origen de la rama con una curva así, con un microcatéter de 0.17, prefiero y creo que es mejor usar una híbrida de 0.8 o una Chikai de 0.8 que va a hacer que el soporte se mantenga dentro de la rama. Si metemos una de más rigidez, probablemente perdamos la ventaja de la curva. Yo creo que una guía de 0.8 va a ser más interesante porque nos va a permitir que el microcatéter quede fijo en el origen de la rama y que la guía no lo desplace hacia la cúpula. Esas son mis únicas trucos para el cateterismo de las ramas. Y realmente funciona. Hay un prototipo, pero todavía creo que no está en el mercado, que es el mini chap, que lo presentó René en el último Alice, que era un poco la idea, pero creo que está basado sobre el gamma, sobre el vasco gamma, que es un poquito rígido, y ahí sí que podemos tener también un poco de problemas sobre la cúpula si nos engancha a la rama la primera. Pero bueno, se puede hacer preformando el catéter sin mayores problemas. Vale, y ya lo siento, aprovecho. Ya de esa rama superior, ¿cómo sería la curva del micro? ¿Un cardioftálmico o ese misma pigtail con una curva contra previa? ¿Cómo cateterizaría esa rama superior? Con de la misma manera, Antonio, el mismo pigtail. Dando la Sí. vuelta hacia arriba, ¿no? También otra opción sería, en este caso, con un microcatéter, también está bastante sencillo dar la vuelta en la cúpula. Eso requiere un poquito más de experiencia, pero se puede hacer con cuidado. También se podría dar la curva dentro del aneurisma, llevar el microcatéter distal y una vez que esté el microcatéter distal, rotando y trayendo el catéter un poquito, se intenta primero como en la dirección de las agujas del reloj, y si no funciona la contraria, rotando y tirando de él a la vez,
para quitar la curva, ¿no? Que sería antes de hacer un intercambio hay que quitar la curva. En el caso en el que eso no funcionara, se puede también poner un catch mini y hacer el anchoring para retraer la curva. Opciones desde el punto de vista endovascular para solventar estas ramas hoy en día hay varias.